Yo me llamo Gloria Luoni, soy presidenta de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social de Argentina. En este cargo estoy desde abril de este año junto con un conjunto de colegas de la provincia de Santa Fe, de Rosario, de Río Negro, de Mendoza. Y bueno, desde esa comisión que la denominamos Trabajo Social Federal, hemos presentado una propuesta al conjunto de Mendoza, creo que dije, que no lo dije, y desde este grupo hemos presentado una propuesta al conjunto de los colegas de todo el país y estamos acá, digamos, representando. Yo hasta hace poco tiempo trabajaba como asesora en la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa. Tuve el orgullo de redactar la primer ley de procreación responsable del país y hasta lo que nos dijeron de América Latina. Esta ley de la diputada Silvia Soto de La Pampa, extraordinaria. Y bueno, desde nuestra federación estamos trabajando intensamente en varios frentes. Por un lado, hacernos cargo de la demanda de muchos colegas sobre las condiciones laborales en las que están desarrollando sus actividades, como así también aquellos colegas que han perdido su trabajo producto de lo que nosotros entendemos es una vuelta más que acelerada a propuestas neoliberales que implicaron que muchos programas, sobre todo los nacionales, desaparecieran y junto con ello los colegas pertenecientes a las ciencias sociales que operaban estos programas. Otro frente que estamos trabajando tiene que ver con la necesidad de articulación entre la formación y la práctica. En ese sentido nos estamos dando toda una tarea con la Federación Argentina de Unidades Académicas para trabajar algunos temas de nuestra ley federal de reciente sanción y ver qué implicancias tiene entre la formación y lo que nosotros estamos viendo desde la práctica concreta de los profesionales. La otra cuestión que nos parece fundamental es que hace poco tiempo esta ley federal que hemos logrado conquistar en diciembre del año 2014 ha significado por primera vez después de 68 años de lucha de tantos colegas que nos predecedieron un avance en términos de la definición de nuestros derechos y obligaciones, así como las incumbencias profesionales que de alguna forma delimitan en qué cuestiones, cuáles son las cuestiones propias del trabajo social y cuáles no son las cuestiones en las que nosotros nos desarrollamos. Esto es fundamental porque, bueno, parece que en lo social todo el mundo tiene derecho de intervenir y muchas veces se dificulta nuestro accionar y que realmente sea jerarquizada la intervención que nosotros tenemos en el tema, en lo social. Y la otra cuestión a partir de la ley es el apoyo a los colegios profesionales. En este momento están participando 24 colegios profesionales del país. Es el apoyo a estos colegios, ya sea para la modificación de sus leyes provinciales y también para la adhesión a la ley federal. Creemos que instalar en la agenda de cada una de las provincias los derechos, las obligaciones, la necesaria difusión que los trabajadores sociales tenemos que hacer al conjunto de la sociedad sobre nuestras prácticas es un tema más que importante y la Federación lo va a seguir sosteniendo y acompañando en cada uno de los lugares. Otra cuestión que creo que nosotros tenemos que remarcar tiene que ver con la concepción que tenemos de construcción colectiva del devenir del trabajo social. Si no trabajamos entre todos, si no aportamos miradas y prácticas entre todos, el trabajo social no va a avanzar. Y en ese sentido también
creo que vale la pena señalar que estos encuentros en el que estamos participando, como todo el esfuerzo que hacen las federaciones en generar congresos y foros, sean internacionales o nacionales, tienen que servir para que yo me lleve algo concreto a mi provincia, tiene que servir para pasar de una racionalidad formal a una racionalidad sustantiva, que la práctica, que todo esto que estamos aprendiendo, que estamos reflexionando, que de una u otra manera estamos intercambiando entre los países, entre las provincias, impliquen una bajada concreta a la práctica. No puede seguir habiendo el divorcio entre una concepción teórica tan sustantiva en muchos casos, con prácticas en muchos casos tan limitadas y necesitadas de una adecuada fundamentación. Por eso digo, los esfuerzos conceptuales, bajarlos. Yo me quiero llevar y me llevo de este encuentro un montón de conclusiones y de propuestas que voy a compartir con los colegas de mi comisión directiva para luego trasladarlos al conjunto de los colegas del país.